Me encantaría dedicar los minutos que tengo a hablar del título de esta sesión, la educación para una sociedad libre. ¿Y cuál es el rol de la UFM en esa educación para una sociedad libre? Y hablar un poquito del pasado, del presente y del futuro, de ese sueño que hemos logrado hacer posible, que logramos que sea posible cada día gracias a la colaboración de muchísimas personas, de todos los que están aquí y de muchos que no están aquí en este momento. La universidad surge de toda una serie de conversaciones que se dan en un momento muy especial. Un momento en el que muchos pensaban que la educación solo estaba sirviendo para el colectivismo, para el estatismo, para formar a personas que conformaran, para formar a personas que fueran autómatas, piezas de un gran engranaje, de una construcción social. Y en Estados Unidos y en Guatemala, un grupo de personas pensaron que eso no iba a llevar a ningún buen lugar. En los Estados Unidos, personas en la Sociedad Mont Pelerin, en la Foundation for Economic Education y muy especialmente en Liberty Fund, se plantearon que estábamos en una situación crítica como sociedad. En una situación crítica porque si dejábamos que la educación siguiera así, acabaríamos todos siguiendo los deseos de otros seres humanos mediante mandatos coactivos que nos obligaran a hacer cumplir sus sueños y no los nuestros. Quizá uno de los intentos más interesantes de darle la vuelta a esa situación, una situación realmente tremenda en la que la mayor parte de las universidades públicas y muchas privadas solo se dedicaban a enseñar el ideal colectivista. Digo que uno de los intentos más importantes de reflexionar, de analizar esa situación y darle la vuelta fue el intento de Pierre Goodrich. Pierre Goodrich estaba realmente atormentado por lo que él veía que era un sistema educativo en el que no se aprendía. Era un sistema educativo en el que solo se repetía. Y se repetía lo que le interesaba que se repitiera a quienes habían logrado tener el control de ese sistema. Así fue que aproximadamente por los mismos días en los que un grupo de jóvenes emprendedores se reunía en Guatemala para tratar de entender por qué Guatemala era pobre, Pierre Goodrich desarrolla un ensayo largo de unas 40 páginas que no comparte con prácticamente nadie inicialmente y que solo unos 12 años después decide enviarle a un grupo de 40 amigos. El ensayo se titulaba Education in a Free Society. Empezó a obtener respuestas de este ensayo, donde mostraba su preocupación, pero al mismo tiempo mostraba su esperanza de que si tratábamos de establecer instituciones nuevas, distintas, donde la libertad fuera parte de la institución al mismo tiempo que tema a discutir, el mundo podía cambiar. La situación de la educación en el mundo podía cambiar y por lo tanto el mundo podía cambiar. Manuel Ayao tuvo la suerte de ser parte de la discusión de Pierre Goodrich. Como decía, Pierre Goodrich inicialmente lo mantuvo entre un grupo muy cerrado de amigos y más tarde decide enviar ese ensayo a unos 40 amigos. Cuando ve las contestaciones de sus amigos, decide que lo que hay que hacer es un simposio en el que se pudiera reflexionar acerca de las ideas de ese ensayo y un simposio en el que se pudiera hablar del futuro. Manuel Ayao participó del simposio. Pierre Goodrich comenzó la discusión previa al simposio 2 años antes, en 1968, 3 años antes. En 1968 envía a sus amigos el ensayo y les dice que se preparen porque va a haber más, va a haber discusión. Y es en 1971 cuando
se celebra el simposio Education in a Free Society y luego se publica el mismo año el libro Education in a Free Society. En Guatemala, un grupo de emprendedores, jóvenes emprendedores, estaban teniendo conversaciones muy similares. Y todo partió de la pregunta, ¿por qué Guatemala era pobre? Y esa pregunta les llevó a cuestionarse un montón de prejuicios, a cuestionarse un montón de ideas preestablecidas, a cuestionarse lo que todo el mundo pensaba que era, pues, la verdad de andar por casa o de andar por la calle. Y tuvieron un sinfín de conversaciones acerca de por qué, de verdad, pero por qué es pobre Guatemala. Esa discusión, como todos ustedes saben, les llevó a pensar que todo se podía resumir en una cosa, la libertad. Aquellas sociedades que se dan libertad a sí mismas superan la pobreza y otro sinfín de miserias. Y en cambio aquellas sociedades que no se dan libertad a sí mismas se quedan ancladas, estancadas, encalladas en una situación terrible de pobreza, miseria intelectual y miseria material. Así que este grupo de jóvenes emprendedores llega un momento que dicen, tenemos que fundar una universidad. Una universidad distinta. Y una universidad distinta, ¿por qué distinta? ¿Es que eran arrogantes? ¿Es que creían que ellos sabían qué es lo que iba a funcionar? Realmente no. Distinta porque sabían que lo que existía no iba a tener buenos resultados. Que lo que existía iba a encadenar a los individuos. Y que encadenando a los individuos, la sociedad no iba a prosperar. Sabían que había que experimentar, sabían que había que probar cosas nuevas, no sabían si lo que iban a probar iba a resultar realmente. Y además estaban convencidos de que había que hacerlo. Estaban convencidos, yo creo que por dos cuestiones fundamentales. Estaban convencidos, por un lado, porque ellos habían aprendido a través de la conversación y lo que querían es establecer una institución que fuera una conversación continua acerca de la importancia de la libertad, una conversación abierta, una conversación extendida, una conversación sincera, una conversación honesta, una conversación acerca de cómo influye la libertad en mí como persona y empezar siempre de ahí. ¿Cuál es la importancia de la libertad para mí como persona o para ti? Y luego hablaremos de cuál es la importancia de la libertad para el colectivo, para la sociedad. ¿Cuál es la dinámica social que hace que esa libertad individual termine convirtiéndose en prosperidad social? Así que esa experiencia de haber tenido conversaciones por mucho tiempo y de haber aprendido realmente les hizo estar convencidos de que lo que había que hacer era algo muy distinto de lo que veían. Había que tener una conversación. Y la universidad tenía que ser eso, una gran conversación abierta. Y además habían participado de esa conversación en los Estados Unidos con grandes intelectuales como Ben Rocky, como Henry Money y como el propio Pierre Goodrich. Y eso les había reforzado en la convicción de que es a través de la conversación y es a través de la libertad en la conversación y no de hacer lugares seguros en los que solo se puede hablar de ciertas cosas, no teniendo ese derecho a parar a los demás en lo que dicen porque me siento ofendido. No es en la conversación que consiste en repetir lo que dice un profesor para sacar una mejor nota, sino es la conversación, como decía antes, sincera, abierta, crítica, la que nos va a hacer libres. Y de hecho, eso fue inicialmente el moto que Manuel Ayau, Ulises Dent y el resto de fundadores querían ponerle a la universidad. El conocimiento nos hará libre. Lo que pasa es que otra universidad, la Mariano Gálvez, ya lo tenía. Y lo lograron establecer esa universidad, lograron establecer esa conversación permanente, una conversación que como institución lleva 50 años en marcha, una conversación en la que participan los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, quienes nos visitan, quienes vienen a hablarnos, quienes vienen a escuchar, quienes vienen a participar de la conversación.
La historia de esta conversación ha sido una historia de continuo aprendizaje para la institución y para cada una de las personas que participan de ella. Ha sido una historia de innovación al servicio de la misión que todos conocen, pero que creo que nunca está de más repetirla: la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Y esos 50 años de innovación al servicio de la misión, siempre al servicio de la misión. Y lo digo y lo recalco porque no es innovación por la innovación, no es traer aparatos bonitos, no es traer pantallas que hagan que los paseos se conviertan en paseos más agradables o en visiones más asombrosas. No creo que haya habido una sola vez en la que el Consejo Directivo de esta universidad a lo largo de 50 años haya aprobado gastar dinero en una innovación que no pensara que tenía sentido para hacer avanzar la misión. Después podría hacerlo más o menos y habrá que rectificar o profundizar en lo que se está haciendo. Esos 50 años de innovación, esos 50 años de fidelidad a la misión, esos 50 años de conversación continua, han llevado a un reconocimiento diario, un reconocimiento que se ve pues, en lo que el mercado valora los títulos de la Universidad Francisco Marroquín. Un reconocimiento que se ve en la experiencia, en cómo los estudiantes vienen y se quedan, porque la experiencia les parece una experiencia que les llena, que les hace crecer, que les hace ser personas más completas. Por la tecnología también, todo hay que decirlo. Muchos estudiantes dicen que vienen porque se asombran con la tecnología. Y George Gilder, en su libro Life After Google, comenta, entre otras cosas, que la Universidad Francisco Marroquín es un ejemplo de estar continuamente innovando en el plano tecnológico y que de hecho muchas universidades y muchos lugares copian o se inspiran en la Universidad Francisco Marroquín esa aplicación de la tecnología al servicio de la libertad. Reconocimiento en los visitantes, el hecho de que los anteriores ponentes y tantos cientos de personas vengan a la universidad es un reconocimiento a la labor de estos 50 años. Ese hub del que hablaban antes, esa plataforma, esa red creada, es también un reconocimiento que se ha ido cultivando y que se ha ido consiguiendo a lo largo de los 50 años. El hecho de que la universidad sea vista como una alternativa a la situación actual de la educación superior. Eso creo que es otro logro, otro reconocimiento. Y es que la situación de la educación superior hoy no es muy diferente, desgraciadamente, a la situación de 1968 o 1971. En algunas cosas ha cambiado mucho, en otras no ha cambiado tanto. En el hecho de que la mayor parte de la experiencia universitaria a nivel mundial y muy especialmente en los Estados Unidos y en Europa sea una experiencia universitaria que no va encaminada a liberar a la persona, a hacerla más libre, a hacerla más autónoma, más crítica. Eso es algo en lo que poco se ha mejorado, lamentablemente. Y a mí me gustaría dedicar el tiempo que me queda a analizar el por qué. Porque creo que para que los próximos 50 años sean tan estupendamente productivos y exitosos como han sido los anteriores 50 años, tenemos que pararnos a pensar el por qué. ¿Por qué ese sueño que hemos hecho posible funciona? ¿Por qué ha tenido tanto reconocimiento? ¿Por qué ese éxito? ¿Cuál es la razón para que el sueño siga cumpliéndose cada día? ¿Cuál es la razón de que ese sueño pues, nos parezca a tantas personas tan bonito y que merezca la pena trabajar por él día a día? Y para hacerlo, no se me ocurre otra cosa que pensar en por qué la UFM, qué se hace en la UFM y cómo se hacen las cosas en la UFM. Creo que quizá ahí podamos encontrar la clave de ese éxito en la consecución de la misión y quizá eso nos ayude a que los próximos 50 años pues sean aún más exitosos. ¿Por qué la UFM? Ese es el título de un conocidísimo vídeo, una conocidísima charla de Manuel Ayau. ¿Por qué la UFM?
Creo que atendiendo a la historia y al origen, al deseo de los fundadores, hay dos formas de contestarlo. Por la libertad, porque la libertad en sí mismo merece la pena. La libertad, Sancho, decía Cervantes o decía Don Quijote, es uno de los más preciados dones que a los hombres nos dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Así que en parte el porqué es por la libertad, punto, final. En parte es porque la libertad permite la prosperidad. Y de ahí que fuera la pregunta, ¿por qué era pobre Guatemala?, la que les lleve a fundar una universidad, los fundadores. Pero en cualquier caso, la libertad vista de forma más esencialista, la libertad vista de forma más utilitarista, si quieren, pero la libertad. El porqué de la UFM está claro para todos los que estamos aquí, es la libertad. Y el hecho de que esté tan claro, creo que es en gran medida la clave del éxito. El hecho de que los decanos, los miembros del consejo directivo, por supuesto, los estudiantes, el personal administrativo y, por supuesto, los fiduciarios, tengan tan claro que ese es el porqué, es lo que, en mi opinión, ha hecho que la universidad sea capaz de enriquecer intelectual y moralmente a tanta gente. ¿Qué hace la universidad? ¿O qué es la universidad? La universidad es una institución, es una universidad, valga la redundancia. Pero como decía antes, es una conversación. Si nos paramos a observar lo que ocurre aquí cada día, creo que lo que a uno le viene a la mente es que esto es una gran conversación. Como decía antes, una conversación abierta. Un decano de NYU recorría el campus hace 3 o 4 años, ya el COVID me ha distorsionado el tiempo, no recuerdo si fue hace 3, 5 años. Recorría el campus y llevaba una cámara con un gran teleobjetivo y se dedicaba a sacar imágenes de los rincones de la universidad. En un momento le pregunto, ¿pero por qué estás sacando tantas fotos? Dice, porque aquí la gente está conversando. Aquí en cada rincón la gente está conversando. Y además la arquitectura está hecha para que la gente esté continuamente conversando. Para mí aquello fue un shock. Le pregunté si en su universidad la gente no conversa. Y me dijo, lo solían hacer, pero hoy en día la conversación es muy pobre y no es sobre nada sustancial. Así que creo que ¿qué se hace en la universidad? ¿Qué es la universidad? Más allá de una universidad, realmente es una gran conversación. Decía Bennington en una cita mal atribuida, erróneamente atribuida a Thomas Jefferson, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Yo creo que esa conversación continua, esa conversación eterna, es el precio de la libertad. Y quienes quieran libertad tienen que tener esa conversación continua. Y quienes en otros lugares quieran tener el grado de libertad que existe en esta sociedad, que aunque algunos no lo crean, es una de las sociedades con más grados de libertad que hay a nivel internacional, tienen que tener esa conversación y extenderla, abrirla y que sea sincera. Y por último me queda el cómo. El cómo. Pues el cómo es algo muy interesante porque surge del prueba y error de que quienes fundan la universidad eran emprendedores y como buenos emprendedores estaban dispuestos a probar. Pero a probar a partir de las ideas que habían surgido de esa conversación con Pierre Goodrich, Ben Rogge, Henry Money y el Liberty Fund. Querían una universidad que trabajara como un mercado libre. Una universidad donde hubiese división del trabajo, donde los profesores se dedicaran a dar clase y que lo hicieran aquellos que mejor sabían dar clase y los
que sabían administrar se dedicaran a administrar la universidad. Una universidad en la que la financiación de todo lo que se hiciera se haga voluntariamente, sea financiación voluntaria y no coactiva. Una universidad donde el cómo, las reglas, fuesen reglas como las de mercado, donde no hubiera tenure, sino cada uno se gana su puesto por el trabajo que realiza cada día, no por los títulos o el trabajo que realizó hace décadas. Una universidad en la que cada unidad es responsable de generar valor y cada año se responsabiliza de los servicios que da, de lo que cuesta y de lo que genera o ingresa. Así que una universidad que funciona como una empresa, como un mercado abierto, como un mercado libre. Y que cuando uno analiza el por qué, el qué y el cómo, a mí lo que me da la sensación es de que hay una coherencia entre los tres. Hay una coherencia muy importante y esto es muy único. Encontrar una universidad liberal ya es único, donde la libertad es lo fundamental, es único, pero encontrar una universidad, sea liberal o no, donde hay coherencia entre el por qué existe, el qué es y el cómo hace las cosas, es lo que creo que ha merecido el respeto de tantas personas y lo que ha hecho que la universidad sea un ejemplo que inspire y que a todos los que hemos tenido la suerte de entrar en contacto y trabajar con la universidad nos haya hecho personas más completas y personas más libres. Creo que eso es algo que merece la pena que reflexionemos porque los próximos 50 años dependerán en buena medida de que la clave de estos primeros 50 fabulosos años se siga utilizando para seguir mejorando y seguir haciéndola cumplir la misión día a día. Y eso, todos los que estamos aquí vamos a ser responsables de hacerlo. Muchas gracias a todos y a celebrar.